Nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina. Estamos con Gonzalo Báñez. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Preocupados tanto como en Argentina, ¿no es cierto? Las segundas dosis de Sputnik 5 no llegan. Comentanos un poquito. Así es una gran incógnita, como escuchaba recién en el informe que presentaron allí en lo que pasa en Bolivia. Aquí en la Argentina también es una gran incógnita lo que puede llegar a suceder con la llegada de la segunda dosis de la vacuna que el gobierno de Alberto Fernández apostó desde el inicio del programa de inoculación para avanzar justamente con la vacunación de los argentinos. A ver, ¿por qué digo que es una gran incógnita? Básicamente porque la segunda dosis, el segundo componente, prácticamente no está llegando al país y se llega en cuentagotas. En los últimos informes que se difundieron la semana pasada, cuando bien veíamos recién la carta de Cecilia Nicolini hacia el Fondo Ruso de Inversión Directa, hay por lo menos, se estima, casi 7 millones de argentinos que están a la espera de la segunda dosis del Sputnik. De esos 7 millones, 1,2 millones, o sea, 1.200.000 personas, ya tienen vencido el plazo de los 3 meses recomendado para que la Sputnik no baje el efecto. Y de ese 1,2 millones de personas, casi todas esas personas son mayores de edad, o sea, componen el grupo etario de riesgo, de mayor riesgo, el grupo etario al que el gobierno le dio prioridad justamente al inicio de la vacunación. Entonces, obviamente es una gran preocupación aquí en la Argentina por lo que pueda llegar a pasar con esta segunda dosis de Sputnik. Gonzalo, según la información que revisábamos, Argentina habría convenido con Rusia al menos 30 millones de dosis de Sputnik 5, de las cuales han llegado un poco más de 10. ¿Eso es correcto? Sí, así es. Llegaron un poco más de 10. Hubo un plazo en que se había frenado bastante la llegada de las dosis, después se volvió a acelerar y ahora está demorado nuevamente. A ver, la Argentina está fabricando dosis de la vacuna Sputnik. Se espera que en el corto plazo ya se puedan empezar a utilizar para vacunar a la población argentina. También se espera que puedan empezar a producirse componentes de la segunda dosis. Pero lo que también es cierto es que luego de la carta de Cecilia Nicolini, Rusia advirtió que siempre admitió en realidad que las demoras existían, pero que la prioridad estaba puesta en Rusia justamente, en la sociedad rusa, en los ciudadanos rusos. Sumado a que, bueno, obviamente también hemos seguido aquí desde Argentina de cerca las novedades de que Bolivia había recibido también una carta por parte de Rusia de que era prioritario el envío de las vacunas a Rusia. Entonces, lo que envuelve aquí es la gran incógnita de cuándo efectivamente van a llegar estas vacunas. Mientras tanto, el gobierno nacional está analizando las distintas vacunas que ya existen, que Argentina ya recibió, para poder combinar y tratar de que esta gran población, esta gran cantidad de gente que está esperando por la segunda dosis, pueda aplicarse otro tipo de vacuna, la Sinopharm, Moderna. Hoy se anunció, el Ministerio de Salud anunció que empezarían a evaluarlo con la vacuna Moderna que llegó la semana pasada a los Estados Unidos, o la AstraZeneca. Alguna de estas 3 vacunas, tratar de combinarla con la primera dosis de Sputnik. En ese punto iba mi siguiente consulta, Gonzalo. Claro, no hay la segunda dosis, hay que pensar en un plan B, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia están todavía en ese análisis de mantener solo la primera dosis, de combinar laboratorios o foja cero, es decir, empezar de nuevo, un nuevo esquema de vacunación. Entendemos por lo que nos contás que Argentina apostaría a combinar vacunas, ¿no es cierto? Exacto, sí, porque imagínense ustedes lo que sería empezar de cero, ¿no? La campaña de vacunación, eso está totalmente desterrado. Lo que gana fuerza y muchos creen, incluida mi propia persona, creo que se van a terminar combinando las vacunas, los distintos componentes. Más teniendo en cuenta que Argentina recibió una gran cantidad de vacunas Sinopharm provenientes de China. Por ejemplo, particularmente yo me vacuné la semana pasada. Tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires un listado donde te dice cuáles son las vacunas que se están aplicando en cada centro de vacunación y todas ellas eran de Sinopharm, eran chinas. Entonces, se está avanzando, ya está en la última fase de investigación sobre cuáles son las respuestas inmunológicas a la combinación de las vacunas y se está avanzando en esa dirección. Obviamente que a la espera de la llegada de la segunda dosis del Sputnik y a medida que vayan llegando se van a ir distribuyendo. Pero para tratar de suplir esta ausencia de segundas dosis, sobre todo en los grupos de riesgo,
Argentina se encamina a combinar las distintas vacunas que están aprobadas aquí en el país. Y lo último, Gonzalo, la última consulta. En el contrato establecido entre el gobierno boliviano y el gobierno ruso, no contempla sanciones al incumplimiento de dicho contrato. ¿Cómo se manejaron las cosas en ese contrato entre el gobierno argentino y Rusia? Bueno, como sabemos, todos los contratos que se han firmado tienen un marco de confidencialidad. tn.com.ar, el sitio donde yo trabajo, recientemente, hace cosa de 2 semanas, publicó justamente que existía algún tipo de cláusula no muy declarada, obviamente porque el gobierno no hizo público del todo el contrato. Se estipuló con la carta que había enviado Cecilia Nicolini que el gobierno podía llegar a romper el acuerdo con Rusia. Luego la propia asesora presidencial, la propia funcionaria, dijo que eso no había sido una amenaza. Y es difícil creer que Argentina pueda llegar a romper el contrato, más teniendo en cuenta que la Argentina está ya aquí fabricando las vacunas Sputnik, que obviamente el componente primario proviene de Moscú, proviene de Rusia. Entonces es difícil creer que se pueda llegar a romper el contrato. Pero la realidad es que el detalle del contrato, el detalle del acuerdo que se firmó allí por el año pasado es una gran incógnita también en lo que respecta a la relación Argentina y Rusia. Muy bien, Gonzalo Báñez, periodista desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por este contacto, Gonzalo. Buenas noches. Un placer, hasta pronto.